Don Héctor, entonces, varios temas. Vamos a cambiar un poco el enfoque de lo que hemos abordado. Pero yo quiero que antes de cambiar el tema, ¿verdad? Sí. Yo quiero que se quede claro la posición de que nosotros del PRD siempre hemos entendido que es conveniente el diálogo. Sí, claro, claro. Que pudiéramos estar de acuerdo Sí. con la manera como se maneja. Ya la experiencia que vivimos durante 2 años dialogando, sabemos cuál es la situación, pero creo que el país necesita de eso. Para que nos pongamos de acuerdo en un plan del país que va a trascender varios gobiernos. Y estarían ustedes, o sea, una preguntita, usted que es una persona de la intimidad política de Miguel Vargas, antes de salirnos de ese tema, ¿está Miguel Vargas, que tiene una agenda internacional interesante, en la mejor disposición también de ser parte del diálogo nacional con este tema? O sea, de que si le mandan una carta en un momento determinado, responda positivamente para el país, independientemente de qué gobierno sea que lo esté haciendo. Claro, porque nosotros participamos de 7 convocatorias que hizo el gobierno de Luis Abinader, como PRD, el mismo ingeniero Miguel Vargas Maldonado participó de reuniones. Es que este es un tema del país, así que hay que verlo. Ahora, de manera que quede claro que nosotros creemos el diálogo. Bueno. Y ojalá se pueda llegar a un momento, sea junto, individual o particular, o en secreto, o en privado, o en público, que se pueda conversar y se llegue. Don Héctor, yo quiero ahora apelar no a su racionalidad, que tiene mucha profundidad por su experiencia política. Yo quiero ahora pues convocar esa capacidad que usted tiene de olerse los acontecimientos políticos en República Dominicana, sobre todo. Falta mucho para las elecciones, pero viendo el panorama como se ha estado configurando, con los desafíos que tiene este gobierno, no se visualiza un candidato dentro del PRM que pudiera decirse que va a heredar toda la fortaleza que tiene el gobierno de Luis Abinader sin al mismo tiempo recibir lo que se puede percibir como debilidades. ¿Cómo ve usted desde ahora que se vislumbra el 2028 con Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, que se revitalizó, ¿verdad? En este proceso pasado, se reivindicó más bien de un 5, casi un 30%, un PLD que tiene una situación interna un poco complicada, en donde no se ponen de acuerdo sus miembros para poder desde ahora seleccionar o identificar quién pudiera ser su candidato presidencial, que de hecho ya tienen un tema en la justicia. ¿Qué usted visualiza? Mira, todavía es muy temprano para uno adelantar juicio sobre eso. Mira, el propio PRM, tú te pones a darte cuenta, ellos comenzaron muy activos en la campaña interna, pero últimamente como que ha bajado un poco la marcha eso. Y ahí va a depender mucho también de la gestión de gobierno. Yo soy de los que digo que este es un gobierno, el actual, que como no tiene la posibilidad de reelegirse el presidente, yo he llamado a que los 2 primeros años son los 2 años de vida útil de un gobierno, porque los últimos 2 años son de campaña y de entregar. Entonces eso es una característica muy difícil. Los gobernantes, cualquiera quisiera tener el apoyo si son popular, pero si terminan siendo impopular, nadie quiere que lo apoye. O sea, fíjate cómo son las cosas. Nadie lo quiere cargar. Nadie quiere cargar con la impopularidad de un gobierno. Entonces, vamos a esperar dentro de 1 año o 2 cuál será la situación del presidente Luis Abinader y su gobierno. Eso en el caso del PRM, además de la contienda interna que ellos tienen. En el caso del PLD, ahí no se vislumbra todavía oficialmente quién pudiera ser el candidato presidencial. De aquí a allá habrá que esperar. Y en la Fuerza del Pueblo se habla ahí de que puede ser el padre, pero puede ser el hijo. O el pai o el hijo. Eso es lo que se ve. Don Héctor, mire. Pero todavía es muy temprano. Don Héctor, mire. Ajá. ¿Y qué dice usted del abrazo de hoy? ¿Qué? El abrazo. No, eso es cortesía. Eso es fue cortesía. fortuito. Es que dice Jesulín Amparo, un comentarista de este programa, que eso fue un guión estructurado por Luis Abinader y Leonel Fernández. ¿Qué dice usted? Explícitamente, pero creo pero que venga acá, le estoy dando el hay un trasfondo. Pero mira, lo de Josulín, uno tiene que entender que cada quien interpreta Exacto, él interpretó eso, ahora se quiere echar para atrás. Lo interpreta a su manera. Echando para atrás. Dije que hay un trasfondo porque es espontáneo. Bueno, mira, cada quien interpreta eso a su manera y tú verás reacciones diferentes. Algunos van a tener reacciones negativas, otros van a tener reacciones positivas. Pero eso es así. Pero la verdad es que el cuadro político electoral del 28, de aquí al 28, nadie puede predecir lo que va a pasar. Ni siquiera se vislumbra ahora mismo. ¿El abrazo acerca a Leonel a que se pueda visualizar como una figura cercana al gobierno o lo fortalece como opositor? Eso hay que esperar, porque como yo le decía, Jesulín, mira la lectura que él le da. Hay unos que le dan la lectura de como que es positivo y otros le dan la lectura negativa. Héctor, o sea, todo así. Ahora, miren, entiendan, los líderes políticos se manejan también por decisiones de sus partidos, no son individuales,
Cada partido tiene su estrategia, tiene su objetivo, tiene su plan. Pero no siempre pasa. Y uno no, es que ustedes no se recuerdan la otra vez que supuestamente se iban a juntar Luis y Lionel y después vino un día atrás para adelante. Una gripe. Le dio una gripe al doctor, Leonel Fernández, la gente se enferma. ¿Es verdad? Sí, se enferma. Don Héctor, usted que maneja los temas electorales muy bien. El artículo 9 de la ley 3318 habla muy claro de la autonomía interna de los partidos. Sí. Y los partidos, basándose en ese principio que le autoriza la ley, pueden determinar qué tipo de proceso y de ese método que está en el 41 de la ley, de la modalidad que pueden utilizar. Y el Partido de la Liberación Dominicana está buscando una forma de hacer visible uno de sus activos políticos, cual sea, porque pudiéramos decir que la Fuerza del Pueblo tiene una figura que ya la gente colige, este va a ser el candidato. El PRM es el partido de gobierno, Luis está inhabilitado, pero David Collado, Carolina, uno de ellos será candidato. En el PLD está en desuso un poco y su opinión, ¿tiene el PLD legalmente la autoridad para buscar un bajadero respetando los plazos de ley y hacer visible una de sus figuras con alguna metodología? Mira, yo soy coherente con los temas institucionales de las normas electorales. El proselitismo a destiempo está prohibido. Proselitismo. O sea, si tú vas a escoger un candidato, tú vas a hacer proselitismo. Y ahí que entra el problema. Que tú de manera orgánica puedas decidir, mire, esta es la figura que yo voy a proyectar porque va a ser mi candidato, es otra cosa. Ahora, todo lo que implique proselitismo político, es decir, propaganda y ese tipo de cosas, es violación de la ley. Fíjate que la Junta, contrario a otro proceso, ya ha hecho 2 advertencias. O sea, ha emitido resoluciones sobre el proselitismo de tiempo. ¿Usted cree que lo ha hecho por el PLD y por el anuncio de que de los ¿Tú sabes por qué la Junta? Yo entiendo que la Junta lo ha hecho. Mira, la Junta comenzó temprano a normar el proceso del 28. Decidió el financiamiento de los partidos. Decidió el orden de la boleta, una resolución. Decidió sobre la precampaña para los partidos, ¿verdad? Que no sean fuera de tiempo. Y hoy la Junta le entregó a los partidos la semana pasada la regulación del registro de las firmas encuestadoras y la publicación de encuestas. Eso está en manos de los partidos ahora mismo, que lo va a conocer hasta el 30 de mayo para que podamos depositar las observaciones y el 4 de julio una audiencia para decidir. O sea, fíjense cómo la Junta va decidiendo. Es que ustedes no pueden olvidar que la Junta tiene un proceso de cedulación por el medio. Y en ese proceso de cedulación la Junta necesita de los partidos. Entonces, tú puedes, y tienes que ir garantizando que ese proceso electoral no le genere ruido. Porque el proceso de cedulación, ustedes tienen que saber que ese es un proceso difícil, porque hay que lograr que la población participe de ese proceso, que acuda, porque si llegamos un año antes de la elección y la mayoría de la población no ha ido a cambiar la cédula, tenemos un problema serio. Pero además eso se necesita recursos económicos. La Junta ha hablado de más de 4.000 millones de pesos. ¿Y dónde están esos cuartos? O sea, don Héctor, para que sepamos claro, 6.000 millones. La Junta Central Electoral tiene un proceso de cedulación que es casi obligatorio, porque todas las cédulas están vencidas. Y eso no ha comenzado. Todos los partidos tienen que estar cruzados de mano en ese tiempo. Sí, porque ¿qué pasa? Yo recuerdo, que en uno de los procesos de cedulación llegó un momento que no se había completado de manera significativa. ¿Y qué pasaba? ¿Qué se apoderó de los partidos ahí? La duda de, ¿se va a votar con la cédula vieja y la nueva, o con la nueva y la vieja? Y se puede prestar muchas cosas. Yeah. Entonces, ahora mismo la agenda fuerte para la Junta va a ser ese proceso de cedulación. Sí. Héctor, varias cosas, y para tocar el tema económico y la parte importante de los retos y la agenda nacional. El año 2020, la pandemia, 2021, pospandemia, la guerra de los contenedores, la cadena de distribución. 2022, la guerra Rusia y Ucrania, con el 2023 también. 2024, la situación de los bancos centrales con el incremento de la tasa de política monetaria, restricción a las economías del mundo. La República Dominicana en este momento con grandes retos como el tema haitiano. Y evidentemente el 2025, el tema Trump. Sí. ¿Cómo afecta todo eso el sistema de gobernanza de la República Dominicana ante un presidente que no va a elecciones, con más de 20 candidatos y el corre-corre y la corrida hacia una candidatura que lo más que puede hacer es afectar el desempeño económico de la economía dominicana?
Tú has descrito el panorama en lo cual se desempeña ahora mismo la gestión de gobierno actual, que yo lo califico de delicado, de peligroso y hasta que puede generar una explosión social en el país. ¿Por qué? Porque el gobierno prácticamente está incapacitado de enfrentar la demanda, las ofertas de obra y promesas que ha hecho el gobierno. Pero, Mire, señor, pero ¿cómo yo le voy a decir lo Porque siguiente. El presidente nos dice que No, le sobra oiga, los chelitos, don que le Héctor. sobra, eso era antes que lo decía, ¿verdad? Sí, Mire, tenemos señores, un déficit presupuestario. Mire, señores, mire, señores, oiga lo que yo le voy a decir. Usted se va al tema de educación. Educación tiene dos problemas muy serios ahora, que estamos hablando de la parte de infraestructura escolar. Escuelas que no se han podido construir, que están a medio talle, otras que están muy desmejoradas. Ustedes vieron un medio de circulación nacional que hablaba de más de 400 escuelas que Sí, el estaban Listín Diario prácticamente estaba publicando abandonadas. ahí, sí. Y ahí se da un problema con el presupuesto. Es que en el presupuesto, y Luna Valiente sabe de eso, tú contemplas una serie de obras. Si tú no la terminas, el año siguiente esas obras tienen que aparecer de nuevo. Nuevo proyecto es muy difícil que tú lo puedas colocar. Esa parte de infraestructura. La otra parte que tiene es el personal administrativo, conserje, sereno, seguridad de las escuelas, que al comenzar educación en este gobierno del 2020, se nombró a muchísimos dirigentes con esos salarios, pero no era porque iban a ser conserjes ni ese tipo de cosas, sino para que tuvieran un ingreso económico. ¿Qué sucede? Que ahora no se tiene esa persona para trabajar en las escuelas, pero la nómina está llena. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, hay un cuello de botella fuerte ahí. Por el lado de salud, los centros de atención primaria, eso también es una situación que en muchos lugares ni siquiera para pagar el local hay recursos, que el personal no está completo, todo un problema que se está dando allí en la población. Pero si tú te vas al problema que hemos hablado del costo de la vida, de la inseguridad, del empleo, hay una situación difícil. El gobierno, y Luna Valiente conoce más que esto, la mayor parte de sus ingresos es para pagar los intereses de la deuda. Una cosa increíble. Y la inversión de capital, es decir, la inversión en obra, que apenas es un 2 punto y pico, 2.2. que de por sí es muy bajo, a veces ni siquiera se cumple esa parte. Entonces, hay una cantidad de promesas de obra, de infraestructura en cada uno de esos pueblos, de esas provincias que se han hecho. No, y obras paralizadas y otras muy lentas. Y otras muy lentas. Mira, que eso es una demanda que hay. Ustedes vieron el programa que hicieron de que el gobierno de la provincia. Sí, ¿qué ha pasado con ese programa? ¿Usted sabe lo que pasó en esas últimas visitas? Sí, ¿qué pasó? Que hasta los propios PRMistas están ya preocupados por la situación. Se desbordó. Que lo que le decían a los funcionarios de aquí que fueron, y ustedes vieron la declaración del Torito en Bonao, que fue una explosión que hizo. ¿Sabes lo que le decían? Miren, ya estamos cansados de que ustedes nos vengan aquí con una pizarra y una pantalla explicando. No. Díganos cuánto es que hay en el presupuesto y que se ejecute. No hablen más. Porque aquí es demasiado. Vamos a ver cuáles son las obras que podemos terminar. Si es un puentecito, si es una escuelita. Y dígame si hay cuarto para eso. Para terminar. Oiga bien, a un nivel de desesperación que están los funcionarios locales y los propios dirigentes del PRM, porque tienen una población demandándole toda esa promesa, obras paralizadas, obras sin terminar, obras anunciadas, que lo que le han dicho, miren, vamos a ver la que podemos terminar. Mire, esta tiene un 50%, esta tiene un 60%, coge esa y así. Porque también hay problemas presupuestarios de cómo tú haces contar en el presupuesto todas esas obras para que termine y tú no estás en capacidad de hacerlo. Héctor. Eso es un peligro público, diría yo, para la República Dominicana. Bueno, qué cosas, don Héctor. Muchas gracias por esta conversación que hemos podido compartir con usted. Él es parte del equipo. Quedan preguntas. Y cerrando mi pedido, yo estuve en San Juan caminando los 6 municipios este fin de semana. Sí. En San Juan hay un solo. No en política. Sí, en política. De paseo. En política. En política, Todos en los político. municipios. Se está moviendo el PRD. Andaba por la tierra de Dani, Juan de Herrera. Sí. Todos lados para allá. Mire, un pedido a los sanjuaneros, a la Cámara de Cuentas, que audite el Plan San Juan. Hay serias preocupaciones con las inversiones que se han hecho ahí. Qué cosas. Bueno. Que auditen el Plan San Juan. Don Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, ha estado aquí con nosotros, también parte de esta plataforma.